está refiriendo a Jesucristo, al Señor Jesús, y dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y Jesús, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. He aquí una persona sobre la cual quiere el Señor que prestemos atención y a la problemática que tenía. La persona que no podía expresarse por medio de palabras, o le era muy difícil expresarse usando las mismas. Pero que una vez que Jesucristo obró con gran poder, dice que se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Quiero decirle, hay mucha gente alrededor nuestra que no puede hablar, que no puede emitir palabras y que no habla bien. Y déjeme referirle solamente un caso más para luego comenzar a reflexionar sobre esto, y es el caso de Zacarías. Zacarías fue un sacerdote, el papá, el padre de Juan el Bautista, casado con Elizabeth, familiares por supuesto de Jesús, de José y de María. Así que al momento en que el ángel de Dios le anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, fue enmudecido, quedó mudo a partir de ese momento y hasta el momento posterior al nacimiento de Juan el Bautista. Dice que como era una persona mayor y demás, no creía en la palabra del ángel, tenía dudas y bueno, por algunas circunstancias Dios determinó que él quedara mudo y no pudiera expresarse por medio de palabras. Y entonces cuando llegó el tiempo de circuncidar al niño, esto era conforme a la costumbre judía, al 8º día luego del nacimiento, dice que le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo Juan es su nombre, y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. El final es similar al anterior. Al momento recobró el habla normal, si no podía hablar bien, o el habla toda vez que la había perdido. Y como no podía emitir palabras y expresarse, tenía que usar otros medios. Acá le acercaron una tablilla, dice, y escribió. ¿Cuántos conocen ese programa que se llama Pasapalabra? ¿Alguno lo vio, lo conoce? Algunos sí, ¿verdad? Algunos miran mucha tele. Bueno, Pasapalabra, un juego de entretenimientos, un juego donde las palabras tienen mucha importancia por sus definiciones, por adivinarlas, por completarlas, lo que sea. La palabra, como usted sabe, es un medio de comunicación, pero a pesar de que estamos en una época de la tecnología y donde la tecnología precisamente ha logrado avances inusitados y las posibilidades de comunicación son como nunca nadie podría haber soñado antes, todavía faltan comunicarse mejor. Entre los seres humanos necesitamos comunicarnos mejor. Por lo cual, en lugar de referirnos al programa Pasapalabra, lo que podríamos decir en esta noche es falta palabra. Faltan palabras. A mucha gente le faltan palabras. A muchas personas que seguro usted conoce, le faltan palabras para expresar lo que están sintiendo en este momento de sus vidas. No encuentran palabras o su lengua está trabada y no pueden expresar lo que hay en sus corazones. Y muchas veces esto tiene que ver con dolor, con frustraciones, con tristeza, con angustia, con soledad, con estar harto de todas estas cosas.
Y no lo pueden expresar, está allí, está contenido, pero están mudos, están enmudecidas. Faltan palabras. A la gente le faltan palabras para expresarse, para expresar todo esto, en todo caso también. Por lo cual entonces la persona se encuentra imposibilitada de hablar de lo que le sucede, de lo que vive, de lo que siente, de lo que experimenta. No lo puede expresar, no alcanza a expresarlo. Esas emociones están encerradas y atrapadas en su silencio. A veces es más elocuente el silencio de las personas que las propias palabras. Es una expresión un tanto poética, pero usted la entiende perfectamente. A veces el silencio habla mucho más fuerte que las propias palabras. Y a veces la imposibilidad de las mismas personas es para expresar o demostrar a los demás, no ese estado interior convulsionado, sino para expresar y demostrar apoyo a otros, afecto, comprensión, aliento, fortaleza, esperanza. Claro que si hay muchas personas, como hemos estado describiendo, que están imposibilitadas de expresar esa frustración y ese dolor interior, también al mismo tiempo hacen falta personas que puedan tener a esta persona palabras de aliento, de esperanza, de sanidad, como lo hizo Jesús, para lograr que su boca se abra, su lengua se suelte y puedan comenzar a expresar no solo estos aspectos que pesan en el alma, en el corazón de un ser humano, sino también luego aprender a expresar esto otro, afecto, comprensión, reconocimiento a los demás, etc. Así que por una cosa o por otra faltan palabras, tenemos que comunicarnos y comunicarnos más y comunicarnos mejor. ¿Cuál es la palabra que falta? ¿Cuáles son las palabras que faltan? Déjeme darle algunos ejemplos rápidamente. Faltan la palabra que comunica sentimientos, que da certeza de afecto y de aceptación. A muchas personas les faltan estas palabras, recibir estas palabras, escuchar estas palabras, que comunican afecto y aceptación. Como fueron aquellas palabras del Padre, enviadas a su Hijo Jesucristo luego de su bautismo, que le dijo: tú eres mi Hijo amado. Preciosas palabras para ser escuchadas por un hijo de parte de su padre o de su madre. Tú eres mi Hijo amado. Pero usted ni se imagina la cantidad de personas, ya incluso adultas, que nunca han escuchado esto de parte de sus padres. Faltan palabras. Y ni que hablar de esta generación de niños y ya algunos adolescentes, a los cuales les faltan palabras de aceptación, de afecto, de cariño y de amor. Faltan palabras. O aquellas que dice Pablo escribiendo a los Romanos: nada ni nadie te pueden separar del amor de Dios. ¡Qué palabra! ¿Cuán seguro me puedo sentir al escuchar esas palabras? De que Dios me ama y que además eso nada ni nadie lo pueden cambiar. Faltan palabras de afirmación en este sentido para los demás. Faltan palabras también que desplieguen los sueños y la creatividad de las personas, que por una u otra circunstancia o razón o por experiencias que han vivido ven disminuida esta capacidad que Dios nos ha dado de soñar y de ser creativos, de pensar en avanzar, en logros. Qué bueno escuchar palabras como las del salmista que dicen: encomendá a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Es una palabra que me abre la posibilidad de soñar, es decir, voy a encomendar este sueño, este anhelo, este deseo. Claro, usted sabe, no es ambición egoísta, ¿no es cierto? No, permítame el término, esa vanagloria, esa pavada de decir, me quiero enriquecer, no, usted sabe que no.
pero tener esos sueños lógicos, aspiraciones humanas, correctas, que a Dios le agradan que tengamos. Por eso nos dio esa capacidad de soñar. Qué bueno escuchar eso, ¿no es cierto? Encomendá a Dios, confía, esforzate, y Él va a hacer a tu lado, y vas a poder avanzar y prosperar y crecer. Faltan palabras de este tipo, porque de las otras sobran. Olvídate, nunca lo vas a lograr, si vos siempre fuiste un inútil. Faltan las palabras que liberan y sanan. Liberan y sanan. Una mujer había sido sorprendida en adulterio, como usted sabe, lo relata la Biblia. Y se la presentaron a Jesucristo porque la ley decía que la tenían que apedrear hasta que muriera, porque había sido sorprendida infraganti. Pero en realidad a ellos no les importaba ni la mujer ni Jesús. Querían que ella muriera, pero además querían ver de poner una trampa a Jesús. Porque si él decía, no, que ¿cómo van a hacer eso? Él decía, está contradiciendo la ley de Moisés. Y si él decía, sí, hay que apedrear, decía, qué inhumano, qué despiadado, qué falta de misericordia. Así que por una u otra razón, ellos creían que ya tenían atrapado a Jesús como para acusarlo de algo y mandarlo a morir. Y sin embargo, usted sabe lo que respondió Jesús. Bueno, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Y ellos reflexionando, bueno, y se fueron yendo. De a uno hasta que no quedó nadie. Mientras Jesús estaba haciendo unos garabatos allí en el piso, en la tierra. Entonces luego se puso en pie nuevamente, se levantó y dijo, mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿No quedó ninguno? No, se han ido todos, Señor. Solo has quedado tú. La mujer esperando a ver cuál iba a ser la actitud de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Son palabras de sanidad, trajeron sanidad a esa mujer, trajeron liberación, le trajeron la oportunidad de cambiar su vida, de arrepentirse de ese tipo de vida, de ese estilo de vida y encaminar su vida, su energía, sus días en algo muy distinto y muy diferente. No se sintió condenada, avergonzada, expuesta. Fueron palabras que la liberaron y la sanaron también. Faltan a nuestro alrededor palabras que confortan y fortalecen. Porque todo el mundo, y cada vez en mayor grado, está sufriendo y sufre pérdida, sufre muerte, sufre por sus hijos, sufre porque fue abandonado o abandonada. Hay mucho sufrimiento y hace falta palabra que conforte y fortalezca a las personas en esas circunstancias. Qué bueno, porque la Biblia tiene palabras en este sentido, pero son nada más que palabras que nos deben inspirar a nosotros, a que nosotros podamos ser quien las emite a aquellos que están pasando por este tiempo de adversidad. Estas palabras son, no temas, estoy contigo. No temas, estoy contigo. Qué bueno saber que no estamos solos, que no tenemos que caer presa del temor, del desánimo, de la depresión, porque hay quien nos conforta y fortalece, que está sobrellevando nuestra carga, que nos está sosteniendo. Ese es Dios. Pero eso también se tiene que materializar en que algunos, todos, sus hijos e hijas, debemos estar dispuestos a ser esos instrumentos y llevar palabra al que está afligido, al que necesita consuelo, al que está enlutado. Sabe, a nuestro alrededor, a su alrededor, debe haber un montón de gente en cualquiera de estas situaciones que ya venimos describiendo hasta acá. Faltan palabras. Y nosotros tenemos palabra. Faltan a veces palabras de amonestación, llamados de atención. Pareciera que estamos viviendo una época en la cual hasta los propios cristianos nos rebelamos mal si alguien viene a decirnos, che, no hagas eso así, che, tené cuidado con aquello, fíjate aquello otro.
Parece que los propios cristianos estamos empezando a reaccionar frente a los que nos vienen a amonestar en amor y correctamente. Dicen, pero vos quién sos, no, salí de acá, yo me la banco, yo hago lo que quiero. ¿Cómo es esto en la vida de los cristianos? No fuimos llamados a eso. Somos de Cristo, cambiemos nuestro comportamiento. Esas son las palabras que no debe haber en un cristiano. Así que cambiemos y adoptemos palabras de amonestación, de reconocimiento. Pablo le decía a los corintios, en esto no os alabo. Palabra de amonestación, no te alabo en esto. No te apoyo, está mal. No estás haciendo bien. Y aunque te respondan de la manera en que yo lo ejemplifiqué recién, seguí dando palabra de amonestación. No dejes de hacerlo. Porque va a haber muchos que la van a saber valorar y apreciar. Y aunque no vuelvan para decirte, che, gracias porque te tomaste el tiempo, te fijaste, muestra que vos tenés interés en lo que yo hago y que todos hagamos las cosas mejor, etcétera, etcétera. Aunque no digan, van a saber reconocer que vos tuviste una palabra oportuna y que les llamaste la atención de manera correcta y les diste oportunidad de reconocerlo y cambiar. Así que nunca dejes de hacerlo. Y quien reaccione de otra manera tendrá que rendir cuentas al Señor. Faltan palabras que expresen el sufrimiento para hacerlo compartido. A veces la lengua se traba y de la boca ni siquiera surge este pedido, este clamor, este ruego por lo que estoy pasando. En la Biblia encontramos que algunas personas pudieron expresarse en su dolor, en su necesidad, en su angustia, en su búsqueda. Y entonces surgieron palabras con, ten misericordia de mí, Señor. Son palabras que expresan sufrimiento y que siempre encuentran respuesta de parte de Dios. Siempre, siempre el Señor fue en auxilio de aquel que estaba clamando por esa misericordia. Y Él fue misericordioso. Falta la palabra reflexiva, con la que intercambiamos y hasta confrontamos ideas y valores. No solo todo emocional, todo al tope con las emociones. Pensemos un poquito, vamos a reflexionar. Hace falta esa palabra que ponga equilibrio entre las emociones y el intelecto. Ni uno ni otro, sino ambos delicadamente equilibrados. Falta la palabra cotidiana, la de todos los días, el diálogo, que por esa simpleza y la sencillez que tiene, nos hace saber que los que amamos están allí a nuestro lado, cercanos, estamos en contacto, nos comunicamos, las redes, el chat, lo que fuere, y que podemos compartir la vida con ellos, y de hecho lo estamos haciendo. Qué buena esa palabra, es una palabra de compañerismo, esa palabra que surge porque somos una familia espiritual. Qué bueno eso, seguí valorando eso y seguí expresándote de esta manera también. En algunos casos falta la palabra del humor, de la distensión, del disfrute, donde nos podemos reír y compartir una buena nota de humor, donde nos relajamos, no hace falta estar siempre ahí circunspectos, no, estamos aflojados y vamos disfrutando. Así que también esa palabra es oportuna. Falta la palabra espiritual. Falta la palabra profética, falta la palabra que revela a Dios y a su voluntad, la que marca ese encuentro con Dios, la palabra que recibimos de Él, la palabra con la cual podemos dar respuesta a las necesidades de los demás. Falta que hablemos menos por nosotros mismos y hablemos más de parte de Dios. Eso es palabra espiritual y palabra profética, una palabra revelada por Dios. Faltan palabras de esperanza.
Faltan palabras de salvación, palabras de buenas nuevas. Definitiva, la gente está como está por causa del pecado. Y el único que tiene remedio y solución definitivo para ello y único es Jesucristo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos para dar, una palabra de esperanza, de cambio, de transformación, de vida nueva, de vida eterna, de libertad. Faltan esas palabras. Hacerles saber a los demás y hacerles escuchar a los demás que Cristo los ama, que desea darles salvación, que desea darles vida eterna, que desea adoptarlos como hijos o hijas, de que Él tiene un plan perfecto para la vida de cada uno. Bueno, a veces, o muchas veces, las personas no logran expresarse por medio de palabras. Y entonces hablan de otros modos, de otras maneras. Usted lo sabe. Mucha gente habla por sus silencios, como decíamos al principio. Otros están hablando por sus enfermedades orgánicas, físicas. Otros hablan por medio de sus trastornos depresivos o ansiosos, por sus estados de tristeza, de angustia, de soledad. Otros hablan por medio de sus reacciones agresivas frente a los demás. Otros hablan por medio de la tristeza, el dolor. Hablan, claman, diría yo, porque no encuentran palabras, porque se sienten enmudecidas, porque su lengua está trabada. Y si no pueden expresar esto, tampoco van a alcanzar nunca a poder expresar afecto, cariño, aceptación, comprensión sobre los demás. Hay que volver a darle lugar a estas palabras, a la palabra, a la expresión. Si se trata de una mala experiencia, hay que tener la posibilidad de expresarlo, de desahogarnos, de sacarla de dentro y exteriorizarla. Porque ese es el primer paso, es el camino a la sanidad. Sin temor, sin vergüenza, confiadamente, porque Dios es fiel. Para que Él comience a hacer esa obra de sanidad. Y luego puedas comenzar a expresar todo lo demás que Él va a comenzar a hacer y a poner en vos o en usted. Porque claro, cuando nuestra vida está en manos del Todopoderoso, todo cambia. Pero no todo cambia a nuestro alrededor. Todo cambia en mí, en usted, en mi interior. ¿De qué vale? De que yo pinte y hagamos mucho más confortable lo exterior, si total lo interior va a seguir lleno de dolor, de tristeza, de malos recuerdos. ¿De qué vale? Lo que vale es el cambio desde adentro, que usted, que su vida cambie, que la mía sea transformada. Y eso se produce cuando su vida está en manos de Dios. Y aunque usted no pueda hablar por sus palabras, Dios puede escuchar su silencio, su voz interior. Dios sabe escucharla. Y va a responder a su clamor y a su necesidad. Para que luego entonces abra una obra completa. Después, como les pasó en estos casos que hemos leído, su lengua se va a soltar. Y ahora va a poder empezar a compartir algo más. Y a poco también va a poder empezar a expresar palabras de aliento a los demás, palabras de aceptación, palabras de afecto. Y ahora también va a poder estar en la oportunidad de oír y recibir esas palabras también. Faltan palabras. Vamos a orar en esta noche.
por aquellos que quisieran expresar todavía mucho más o mejor qué sienten en este tiempo. Estoy seguro que hay personas todavía en nuestra comunidad que no han alcanzado a expresar todo lo que sienten en su interior. Quizás porque no desean. Quizás porque no han encontrado palabras. Quizás porque encuentran que no tienen ni fuerza para hacerlo. Pero yo podría asegurar que todavía hay muchas personas en la congregación que tienen algo para expresar, que implica dolor, quizás angustia, que les ha traído tristeza, quizás es odio, quizás es rencor, quizás es frustración, quizás es soledad, quizás es haber sido rechazado, abandonado, violentado, menospreciado, humillado. Hoy es una oportunidad para que lo puedas hacer. Y el primer paso sería que permitas que Dios primero te abrace, te haga sentir confortable, para que puedas confiar en Él y abrir tu corazón. Sea lo que tengas para decir, Él no se va a escandalizar. Él te va a escuchar, desea escucharte y ayudarte. Pero ese es el primer paso. Y luego comenzar a desahogarte. Y tendrás que ser sincero, sincera, honesto y expresar todo. Y Él traerá sanidad. Y Él va a soltar tu lengua. Y ya no habrá más mudez. El no poder hablar. El no poder contarle a nadie. El no poder decir lo que siento. Sí, ahora contás con alguien que te entiende, te comprende y está dispuesto a pasar el tiempo que sea delante tuyo y a tu lado para escuchar con atención lo que tenés para decirle. Yo voy a orar por aquellos que puedan tener esta necesidad. Y no te voy a pedir que lo indiques de ninguna manera. Solo con tu pensamiento o con una leve voz que ni siquiera otros puedan escuchar, seas vos quien les diga: Señor, yo lo necesito. Yo necesito eso. Yo necesito desahogarme. Yo quiero sacar tanto que tengo dentro mío. Yo quiero desahogarme de este dolor, de esta aflicción, de esta angustia, de esta depresión. Y eso será suficiente. Y Dios lo va a hacer, te va a ayudar. Y luego elegí a alguien para poder compartírselo. La iglesia tiene excelentes líderes espirituales que van a estar dispuestos a escucharte, a escucharla, en los cuales podés confiar y que van a ser usados por Dios para bendecir tu vida también. Así que no lo vuelvas a poner adentro, sácalo afuera y para siempre. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer.
La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré.